Buenas noches, amados hermanos y amigos. Es un placer estar con ustedes esta noche para llevar a cabo una lectura más de la palabra de Dios. Estamos contentos con Dios porque Él nos permite la vida y la salud y nos da la oportunidad de poder hablar de su bendita palabra. Como ustedes saben, estamos con el Evangelio de Mateo y regularmente casi cada jueves tenemos una lectura, una porción de ese libro, de ese evangelio, y estamos precisamente en el evangelio, estamos en el capítulo 18 y vamos a continuar. Quiero saber si está grabando. Un segundo, por favor. Bueno, amados hermanos y amigos, mil disculpas, estas cosas de la tecnología. A algunos de ustedes sabrán que me ha estado fallando el internet últimamente y por esa razón tengo que estar seguro de que se esté escuchando para no estar hablando como en otras ocasiones que me he ido de frente y resulta de que no se grabó nada o se grabó muy poquito o se estaba grabando mal. Pero parece que todo va bien, así de que voy de lleno a lo que es la porción de la Sagrada Escritura que nos toca esta noche de Mateo capítulo 18 y vamos a abarcar versículos del 10 al 14. Y yo he titulado esta porción de la Sagrada Escritura porque encuentro que eso es lo que hace referencia el encargo de cuidar y rescatar a los seguidores del Señor. Fíjese bien, el encargo de cuidar y rescatar a los seguidores del Señor Jesús. Vamos a la lectura, Mateo capítulo 18, versículos del 10 al 14. Dice, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Esta es la lectura, amados hermanos y amigos, y ahora vamos a explicar brevemente, un paso a paso, en esta lectura que hemos tenido. Dice el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo está hablando en este capítulo 18 del carácter, del espíritu, de lo que el discípulo de Cristo debe de ser. Debe de ser como un niño,
si quieres ser grande en el reino de los cielos. Y tomando esta figura del niño, ahora se refiere a los discípulos como pequeños. Pero también está aquí haciendo un encargo muy importante, porque entre los discípulos del Señor están aquellos que van a ser los encargados de administrar la palabra de Dios, la enseñanza, de cuidar y de mantener junto a el grupo, a todos aquellos que vienen o que siguen al Señor y que van a seguirlo posteriormente. Entonces el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, deben de estar al pendiente de no despreciar a ninguno de estos pequeños. Ya en un versículo anterior había advertido acerca de no ser tropiezo para ellos, y esto lo encontramos en el Sermón del Monte. Y ahora está diciendo, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? También este encargo tiene mucho que ver con el hecho de que aquellos que no seguían al Señor Jesús y que estaban tratando de destruir la obra del Señor, pues ellos también debían de poner atención a esto, porque hay una protección por parte de Dios para los que siguen a Dios. Porque aquí dice, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, los ángeles, y dice sus ángeles. La doctrina del ángel de la guarda y de que cada ser humano tiene su ángel, pues es una doctrina, ¿verdad?, basada o enseñada a nosotros por el catolicismo. Posiblemente tenga una base más antigua que el clero o que es lo que conocemos nosotros como el catolicismo. Sin embargo, la palabra de Dios no habla de ello, simple y sencillamente habla de millares de ángeles que están al pendiente de lo que pasa con los seres humanos. Mire, vamos a leer en Primera de Pedro 1.12, que tiene enfrente de la pantalla. Primera de Pedro 1.12, si usted abre su Biblia también es muy bueno, porque de esa manera puede comparar los versículos. En Primera de Pedro 1.12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. En la última parte de este versículo dice cosas en las cuales anhelan, la palabra anhelan es clave, mirar los ángeles. O sea, las promesas, lo que Dios estaba haciendo desde el Antiguo Testamento con el propósito de preparar el advenimiento de su Hijo en la primera venida, de preparar el reino, de preparar la salvación, de que todo esto fuera caminando. Los profetas fueron herramientas del Señor nuestro Dios, fueron brazos también ejecutores del Señor para que esto fuera caminando, y también fue una línea que se trazó de una punta que tenía un principio hasta que esto se cumpliera. Muchos profetas en el Antiguo Testamento trataron de indagar, de buscar para cómo iba a ser esto, cuándo iba a venir y para quién iba a ser. Y el apóstol Pedro le dice, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, ya como no para los profetas del Antiguo Testamento, sino para nosotros los cristianos, dice Pedro, los que estamos aquí, ¿verdad?, hablándole a sus hermanos expatriados. Ellos, los profetas, estaban administrando las cosas que ahora los que vivían en el tiempo de Pedro escuchaban por medio del Evangelio y por la revelación del Espíritu Santo que fue enviado del cielo. Y dice, estas son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea que ni los ángeles sabían, pero el deseo de los ángeles era mirar estas cosas. Los ángeles están al pendiente de lo que sucede en la tierra, especialmente con aquellos seres humanos, ¿verdad? Hay una atención especial con los seres humanos que sirven a Dios. Hebreos 1.14, por favor. Hebreos 1.14 dice que no son todos estos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, los ángeles servidores, los ángeles servidores. Y esto me trae a la mente el recuerdo de cuando el Señor Jesucristo estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches y Satanás le tentaba.
Pero los ángeles vinieron y le sirvieron al Señor Jesús. Los ángeles le vinieron a servir y a fortalecerle en el momento crucial de lo más fuerte de las tentaciones que Satanás trajo sobre él. Vamos a leer ahora el versículo 11. Mateo 18, versículo 11. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Este es un dicho que ya podemos encontrarlo también repetido en Lucas capítulo 19:10 con relación a Zaqueo. Zaqueo fue aquel publicano de baja estatura que el Señor encontró en Jericó. Pero este Zaqueo, recordemos que por su pequeña estatura, tratando de ver a Jesús, no lo podía hacer debido a que Jesús venía pues rodeado de gente, y entonces este Zaqueo se sube a un árbol grande para poder ver al Señor. Sin embargo, el Señor ya había visto a Zaqueo sin verlo con la vista física. Jesús ya conocía a Zaqueo, ya lo había visto, y le dice, Zaqueo, baja de ahí, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y cuando el Señor Jesús entró a casa de Zaqueo, recibió fuerte crítica por aquellos religiosos que desde un principio estuvieron al pendiente de cada movimiento y de cada palabra que el Señor hacía. Y en Lucas 19:10, lo critican de tal manera diciendo que el Señor entraba en casa de publicanos. Y los publicanos, como Zaqueo, eran personas despreciadas por los judíos, eran personas no queridas. Estos eran cobradores de impuestos, y estos impuestos iban para Roma, pero ellos cobraban los impuestos de los judíos para Roma. Y cuando hablamos de un publicano como Zaqueo, hablamos de un jefe de cobradores de impuestos. Entonces Zaqueo era un jefe de cobradores de impuestos. Cuando entra Jesús en la casa, indudablemente que también había otros que cobraban impuestos ahí. Y entonces la crítica fue, con publicanos y pecadores come. Y Jesús dijo, bueno, este también es descendiente de Israel, es descendiente de Abraham. Y dice el versículo 10 de Lucas 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las mismas palabras que encontramos en Mateo 18:11, aplicadas en diferentes ocasiones y para diferentes personas. Porque en Mateo 18:11 Jesucristo está hablando con sus discípulos y está hablando de sus discípulos. Mientras que aquí en Lucas 19:10 está hablando de Zaqueo, y especialmente dirigido hacia los que lo estaban criticando. El versículo 12 de Mateo 18, Mateo 18:12 dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Entonces aquí el Señor Jesús está haciendo una pregunta a sus discípulos. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Pudiera decirse que algunos pudieran decir, no, pues yo prefiero quedarme con las 99, pero no es así. Porque las 99 están en un lugar juntas y están en un lugar protegidas, al menos por un cerco, o al menos están en un lugar pastoreando juntas y se pueden mantener juntas por un momento. Y esta oveja perdida, no va a saber cómo regresar. Así de que está presa de fieras y de muchos peligros. Y lógicamente que un pastor responsable va
a buscar la que se descarría, va a usar tiempo, esfuerzo para encontrar la oveja que se descarría. Versículo 13, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Se fija? Que las 99 que no se descarriaron. Entonces, si hay forma de mantener el grupo junto y alguien se descarría, pues hay una atención especial por la que se descarría. Y esto es aplicable, hermanos, a que los discípulos de Jesús pudieran ser los 99, mientras que un discípulo descarriado pudiera ser la oveja descarriada. ¿Sí? Entonces, los discípulos, los creyentes, los hermanos, debían de tener cuidado por aquellos que se descarriaban. Debían de tener mucho cuidado con ellos para tratar de regresarlos al rebaño. Y así, si regresa, pues hay un gozo, hay una alegría fuerte por quien regresa que por los que ya estaban juntos. Ahora, en Lucas capítulo 15 se habla de la trivia de oro, porque allí el Señor cita tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la dracma perdida y la parábola del hijo pródigo. Son tres parábolas que tienen una enseñanza igual. Pero estas parábolas que menciona Lucas en el capítulo 15 son parábolas dirigidas a la gente que criticaba a Jesús por juntarse con publicanos y pecadores. Mientras que aquí en Mateo capítulo 18, 12 y 13 está hablando de pequeños que se extravían, de ovejas que están ya dentro del redil que se descarrían. Entonces es el cuidado y la atención es similar, pero el contexto es para personas diferentes. Mientras que Lucas habla de lo que pasaba con aquellos que se sentían justos y que no necesitaban la salvación. Bueno, pues él iba por los que se sentían perdidos. Mientras que aquí en 18:12 el Señor está haciendo un llamado para que los hermanos fuertes, los hermanos maduros traten de conservar el grupo y si hay alguien que se descarría, irlo a rescatar. Así de que esa es la diferencia que vemos en cuanto a esta ilustración de la oveja perdida que se encuentra en Lucas. Y no solamente lo ilustra con la oveja perdida, sino que lo ilustra también con la dracma perdida, la moneda de las 10 monedas que recibía una mujer cuando era comprometida en matrimonio. Y también habla del hijo pródigo. ¿Verdad? El hijo pródigo enseña del regreso de aquellos que estando con Dios se van al mundo y regresan arrepentidos, pero el hermano mayor ilustra la actitud de los judíos, tanto escribas como fariseos especialmente. Así de que ahí está pues esa diferencia, amados oyentes, que quería compartir con ustedes. Y vamos ahora a ver que en los dos casos, sea que el dicho de rescatar a la oveja perdida sea aplicado para los perdidos del mundo o sea aplicado para los perdidos que se salen del rebaño, vamos a decir que personas que dejan de asistir o de reunirse con la iglesia y se van al mundo. En los dos casos tiene que ver el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo
que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. En los dos casos el Señor demuestra su amor. Él ama al perdido del mundo, como también ama al perdido que se sale de la iglesia. Así de que es muy importante que nosotros veamos también eso para que lo apliquemos de esa manera, tanto a nuestros hermanos que se van, que se salen, como a las personas que no han venido todavía a Dios. Mateo 18:14 dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Claro que la voluntad de Dios no es que alguien se pierda, la voluntad de Dios es que todos nos salvemos. Ese es el propósito por el cual Él puso a su Hijo en sacrificio. Entregó a su Hijo para expiación. Porque con Jesucristo toda persona que quiera se puede salvar. No hay tal cosa de que hay un límite. ¿Verdad? Hay algunos amigos religiosos que dicen que hay un límite, que ya hay un número determinado para la salvación. No, Cristo tiene la capacidad de con su preciosa sangre comprar la salvación de toda persona que quiera. Ese es el punto, tiene que querer. Cuando yo quiero algo, yo lucho por eso que quiero, porque si no, pues no lo quiero realmente. Así de que no es la voluntad de Dios que se pierda a alguien. Hemos leído en 2 de Pedro 3:9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos los tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se fija? El Señor no retarda su promesa. Nosotros debemos de estar preparados como si el Señor fuera a venir en el siguiente momento, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen esto por tardanza, se desesperan y se van para el mundo. Hay otras personas que nunca han venido a los pies de Cristo, pero tampoco les interesa hacerlo porque dicen el Señor, ¿desde cuándo ha dicho esas cosas? Y no viene como pasaba en el tiempo del apóstol Pedro. Pero dice, Él es paciente para con nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amado hermano, si usted es la oveja perdida de Mateo, usted necesita regresar a Cristo. Amado amigo, si usted no ha venido a Cristo, pero cree que Cristo es el Hijo de Dios, la voluntad de Dios no es que usted se pierda, sino que proceda también al arrepentimiento y al bautismo para perdón de pecados. Yo les agradezco mucho la atención en esta noche. Les ruego, por favor, que vayan conmigo para hacer una oración y después de la oración, pues quedaremos despedidos de este hermoso estudio. Dios les bendiga y vamos a orar, por favor. Señor, agradecemos tu bondad infinita, agradecemos todas tus bendiciones, suplicamos que no nos dejes de tu santa mano y que nos acompañes siempre que hablemos de tu santa palabra. Oramos y pedimos que seas con todos aquellos que van predicando tu palabra por el vasto mundo. Que bendigas a aquellos que se han salido, Señor, que permitas que su mente y su corazón vuelva hacia ti para que regresen al camino. Danos fuerza y también inteligencia para tratar con ellos y así poderlos arrancar de las garras del maligno, y también que podamos hablarle a aquellas personas que no han obedecido el Evangelio, que también podamos ser claros en cuanto al mensaje que nos has dado para darles. Ayúdales también a ellos, a todos los que escuchan, por favor, Padre. Bendice también a aquellos hermanos que están sufriendo por enfermedad o por cualquier otra situación difícil, Señor, sé con ellos. Dales consuelo, alivio, de acuerdo a tu misericordia. Y también rogamos y suplicamos que ayudes a aquellos que están sufriendo por la pérdida de algún ser querido, Señor. Dales consuelo, Padre. Escucha las plegarias, Señor, de aquellos que son llevados en oración,
aquellos que están en el lecho del dolor, que están sufriendo también por algún familiar que tienen enfermo, o también al familiar, ayúdale si es tu santa voluntad. Todo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy buenas noches, el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes.